Una de las cosas que me impresionó cuando tomé contacto con la Biblia, la palabra de Dios allá en mis años juveniles, fue el descubrir que el Dios de los cielos, el Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario, esperaba, quería para mí, para nosotros, para cada uno de sus hijos, que podamos sentirnos cristianos, personas en crecimiento permanente. Y Él quiere participar en nuestra vida, en ese crecimiento para bien, en ser cada día mejores personas, en otras palabras, más parecidos, más semejantes al plan de Dios para los seres humanos. Y el apóstol Pedro, San Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 1, es asombroso cuando escuchamos lo que este hombre ahora convertido, entregado al Señor, aquel que se llevaba todo por delante, aquel que irrumpía, interrumpía al Señor y de pronto hablaba cosas que evidentemente mostraban su intolerancia. Sin embargo, después de ese encuentro con Dios, Él llega a darnos esta reflexión. Él habla del crecimiento precisamente, del crecimiento en el carácter. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¡Qué asombroso! Aquel hombre a quien Jesús tuvo que reprender en más de una oportunidad, aquel que sacó la espada para poder defender pretendidamente a Jesús, pero para atacar a los que querían prender a Jesús, aquel que con tanta rapidez reaccionaba, ahora, inspirado por Dios y tocado por Jesús en su corazón, nos presenta este desafío: ir más profundo en nuestra relación con Dios, ser cada día más semejantes a lo que Dios quiere que seamos. Por eso dice lo siguiente: poniendo toda diligencia. En otras palabras, tenemos que proponernos ser lo que Dios quiere que seamos, pero tenemos que ir profundizando. Fe, no solo fe, no decir solamente sí, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, sino que tiene que haber virtudes, es decir, una fe que pueda tener las virtudes cristianas en su conformación. No solamente una fe ciega, no solo una fe mística, pero a esas virtudes que tenemos que tener positivas, que adornan nuestro carácter, tenemos que agregarle conocimiento, no solamente ser buenos por ser buenos, sino que tenemos que hacerlo en forma inteligente para saber decir en algún momento sí y en algún momento tenemos que decir que no. Pero todo eso tiene que estar, sin embargo, dice, saturado, por así decir, fortalecido por el dominio propio, que era uno de los problemas que Pedro tenía, ¿verdad? Dominio propio, la capacidad de poder hacer aquellas cosas en la medida que Dios nos propone, no que explotemos, ¿verdad? Y que digamos cosas desubicadas de la cual tengamos que arrepentirnos después. El dominio propio. Pero al dominio propio le tenemos que añadir paciencia, dice, es decir, perseverar en la actitud del dominio propio, ser pacientes, saber esperar, ¿verdad? Simpatizar con los demás en que tal vez no hacen las cosas en el tiempo que nosotros pretenderíamos que puedan hacerlo. Pero a la paciencia también la piedad verdadera, el afecto fraternal. Pero entonces cierra su expresión diciendo al afecto fraternal, no solo un trato social satisfactorio, no solo un afecto fraternal de buen trato así, sino que eso sea resultado del amor, ese principio rector de nuestra vida que es la esencia misma del carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es
amor. Y en última instancia, la vida del creyente se resume en eso, en tener una vida de amor, que incluye dominio propio, que incluye paciencia, que incluye virtudes, que incluye fe y todas esas cosas que el apóstol Pedro presentó. Que Dios nos bendiga y que podamos con su ayuda vivir esta forma de crecimiento. Y cuando en la vida vamos proponiéndonos crecer, la vida deja de ser aburrida o frustrante para transformarse en una aventura de fe, de querer crecer permanentemente. Que Dios te acompañe en este día.